Exacto, ahora estamos. Ya, bueno, muy buenas tardes con todos. Yo me presento, mi nombre es Isaac, como dijo la doctora Chiriros, yo soy licenciado en Ciencias Biológicas y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia estudiando lo que es la enfermedad de la malaria y los aportes científicos que se dan en la lucha contra esta enfermedad. Yo soy de Ecuador, entonces les voy a estar hablando mucho del caso de la malaria en mi país. Pero bueno, a esto, ¿qué es la malaria? La malaria es una enfermedad infecciosa que es transmitida por vectores, en este caso son los mosquitos hembra del género Anopheles, el cual transmite al parásito unicelular del género Plasmodium, que es el que va a causar la enfermedad como tal. Entonces, en primera instancia, tenemos al mosquito que penetra la barrera de la piel, llega a los vasos sanguíneos e inocula al parásito en la fase de esporozoito. Una vez en el torrente sanguíneo, este parásito va a viajar hasta el hígado y va a infectar a las células hepáticas. Aquí el parásito se va a reproducir asexualmente hasta que se revientan las células y va a salir un nuevo parásito en el estadio, bueno, varios parásitos en el estadio de merozoitos. Estos merocitos van a volver hacia el torrente sanguíneo y en este caso van a infectar a los glóbulos rojos, que de igual manera se van a reproducir asexualmente y van a crear una fase muy específica del parásito, que son los gametocitos masculinos y los gametocitos femeninos. Estos nuevos parásitos van a estar circulando por todo el torrente sanguíneo hasta que un nuevo vector los va a ingerir. Al ingerirlos, estos gametocitos se van a ir hasta las células intestinales del vector, en donde se va a formar el cigoto. Una vez formado el cigoto, el parásito se va a desarrollar y va a volver a las glándulas salivales del mosquito para reservarse y otra vez infectar en el caso de una nueva persona. Bueno, la malaria es endémica de las regiones tropicales y subtropicales del mundo. En este mapa podemos observar las zonas de color rojo, que son las más intensas, representa una mayor incidencia por la enfermedad. Entonces vemos que el continente africano es la que está más perjudicada, también Asia y también nosotros como Sudamérica principalmente. En Ecuador no es la excepción y la malaria es endémica de la costa pacífica y de la Amazonía, a excepción de la sierra que se encuentra en los Andes y en Galápagos. Ahora, existen 5 especies de parásitos del género Plasmodium que causan la malaria en humanos, porque también hay varios parásitos que causan enfermedades en aves o en otros mamíferos. Estos son Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi, que en su mayoría se encuentran distribuidos en la región africana. Sin embargo, aquí en Sudamérica tenemos dos parásitos principalmente, que es Plasmodium falciparum, el cual se va a centrar en esta charla, y también Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum es uno de los parásitos con más importancia a nivel mundial debido a que tiene la mayor tasa de mortalidad. Y mientras que Vivax, en caso, tiene la mayor tasa de incidencia, hay muchos más casos de Vivax que de Falciparum. Ok, bueno, con respecto un poco a la vacuna acerca de la malaria, han pasado tantos siglos que no se han podido desarrollar una vacuna 100% efectiva. Es que hasta la actualidad existe la vacuna RTS contra la malaria que fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud en el año del 2021, es decir, va 2 años de vigencia. Esta vacuna únicamente se está administrando en la región esta africana, por lo que yo les mencionaba que hay mucho mayor incidencia de esta enfermedad, pero lo principalmente aquí es que esta vacuna está desarrollada específicamente para infecciones causadas por Plasmodium falciparum, porque es el parásito mucho más mortal que las otras 4 especies. Bueno, hablarles un poco acerca de la epidemiología de malaria, o bueno, también se conoce como paludismo en otras regiones. Esta es una enfermedad que genera 241 millones de casos anuales en todo el mundo y genera una mortalidad mundial de 627.000 personas, independientemente de cuál sea el parásito que está causando la enfermedad. Con respecto a Ecuador, aquí les represento un gráfico
a partir del año 2000 hasta el 2021 cerca de todos los casos reportados de malaria en el Ecuador. Vemos que a inicios de los años 2000 los casos superaban más de 100.000, es decir, es un valor realmente alto que en ese momento no sabíamos cómo podía haber manejado esta enfermedad y varias personas murieron, ¿no? Es por lo que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador desarrolló este plan estratégico para la eliminación de la malaria. Entonces, hubo tantas colaboraciones de fondos internacionales, nacionales, un trabajo multidisciplinario y conjunto que ayudó que a estos casos se redujeran al punto que en el 2010 los casos se habían reducido en un 90% aproximadamente. Es así que también la Organización Panamericana de la Salud reconoce a Ecuador como uno de los 21 países en proceso de eliminar la malaria. Sin embargo, para el 2013, el Ministerio de Salud Pública comienza a reportar aumentos leves de casos de malaria hasta la actualidad, lo que sí ha generado una preocupación de si estábamos trabajando tan bien en el control y prevención de la malaria, ¿por qué ahora está volviendo a subir los casos cuando teníamos que haberlo eliminado? Esto se debe a distintos factores, un poco también ambientales, como es la corriente del niño, o factores como los sistemas de salud en que se confiaron en que la enfermedad está bajando y ya no vamos a invertir tanto dinero en esta enfermedad, sino en otra. Entonces, esos problemas un poco demográficos, ambientales, causó que estos casos vayan en aumento. Y actualmente en Ecuador existe el Plan Decenal de Salud Pública que va del 2022 al 2031, que igualmente abarca este objetivo de eliminar la malaria en el país. ¿Por qué hablo de eliminar y no erradicar? Es porque eliminar quiere decir mantener controlada la enfermedad, que no se reporten casos autóctonos o nativos de nuestro país, sin importar que sean importados de otro país, ¿ok? Eso es un poco aclararlo. Y en cambio, el erradicar es que la enfermedad está realmente extinguida de todo el mundo, lo cual es muy difícil que ocurra. Por lo que en Ecuador eh, existen alrededor de 2.000 casos anuales hasta el 2021 que se hizo el censo. Ok, vamos a ver un poco con el tratamiento contra la malaria. Especialmente, como les estaba mencionando, les voy a hablar de este parásito Plasmodium falciparum. Actualmente, desde el 2011 está en vigencia esta línea de tratamiento. La primera, que usa en conjunto el arteméter, que es un derivado de las artemisininas, con la lumefantrina, más la primaquina. Y para un tratamiento de segunda línea se utiliza la clindamicina más la quinina. Este tratamiento de segunda línea se utiliza especialmente para pacientes que tienen síntomas severos, que los médicos le diagnostican que los síntomas están tan fuertes que puede llegar a un deceso. Bueno, como yo les estaba mencionando, en Ecuador el tratamiento principal de primera línea es la artemisina. Son derivados de las artemisininas. En el Ecuador es el arteméter. Estos tratamientos se usan en la mayoría de países sudamericanos, africanos y asiáticos por la alta eficiencia en estos tratamientos y porque se utiliza conjuntamente con otro antimalárico, como es la lumefantrina. A esto, actualmente existe un problema de salud pública mundial debido a que el parásito está generando resistencia a este tipo de medicamentos, ¿no? Lo que genera, bueno, estos problemas de salud pública, como el Ecuador, en que tiene el objetivo de eliminar la malaria. Pero, ¿qué causa esta resistencia? Lo vamos a ver más a detalle. Pero igualmente, mucho más antes que estas artemisininas que se están aplicando actualmente para la enfermedad de la malaria, hubieron varios medicamentos o antimaláricos atrás de esta, ¿no? Como es la clorquina y también es la droga conjugada sulfadoxina pirimetamina. La clorquina, tal vez la hayan escuchado, es una de las drogas más famosas en todo el mundo porque se implementó desde 1950 tanto en África, en Asia y en América, al punto que lo utilizaron como profilaxis y lo colocaron en la sal de cocina.
y se utilizaba como tratamiento de primera línea. Por lo que en otro lado, la sulfadoxina y pirimetamina se usaba como segunda alternativa, que igual se comenzó a aplicar desde los años de 1950, pero su uso era intermitente. Bueno, hemos hablado de la problemática de la resistencia antimalárica y ahora cómo nosotros podemos ayudar o aportar desde la parte de las ciencias. Pues es con esta rama que se denomina epidemiología molecular. En esta rama lo que se realiza es detectar mutaciones en el ADN que están asociadas con la resistencia a distintos antimaláricos. ¿Por qué vemos mutaciones en el ADN? Porque si cambian estos nucleótidos, también están cambiando la traducción de las proteínas, por lo que la proteína puede tener cambios físico-químicos, estructurales, entre otros que están afectando la interacción entre la droga y la proteína, el blanco. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo en este caso de Plasmodium, cómo nosotros estudiamos a nivel molecular la resistencia, es por medio de los SNPs, o mejor conocidos como los polimorfismos de un solo nucleótido. Es decir, nosotros conociendo que tenemos un codón que está compuesto de tres nucleótidos, con el cambio de un solo nucleótido en ese codón, puede cambiar el marco de lectura de algún aminoácido, ¿no? Aquí tenemos justamente en la parte derecha el código genético, ¿no? Hay algunas mutaciones que son sinónimas, es decir, que cambia un nucleótido, pero la traducción va a codificar a un mismo aminoácido. O en este otro caso extremo, que sea una mutación no sinónima y codifique a otra distinto aminoácido y por ende también las propiedades físico-químicas de las proteínas. Y es lo que nosotros estudiamos para conocer la resistencia a nivel molecular. Entonces, algunas de las preguntas de investigación que nos hemos planteado, que hay bastantes. La primera es conocer cuál es la distribución geográfica de los genotipos de genes de resistencia de Plasmodium falciparum. Seguido de cuál es la relación entre la resistencia antimalárica que nosotros encontramos en el estudio con el uso de drogas en el Ecuador a lo largo del tiempo. Y por último, ¿cómo influye la migración humana en la dispersión de parásitos resistentes, principalmente entre Ecuador y Colombia? Ahora, en Ecuador los estudios se enfocan principalmente para Plasmodium falciparum en la costa pacífica, específicamente en el norte. Entonces, vemos aquí el mapa. Ecuador es este país chiquito que tiene un color gris claro, limitados al norte por Colombia y al sur con Perú. En la costa pacífica es donde más se distribuyen o más se reportan casos por Plasmodium falciparum, mientras que en la Amazonía ecuatoriana se reportan más los casos de Plasmodium vivax. Y justamente en esta provincia de Esmeraldas y también en Carchi es donde los casos de falciparum son mucho mayores que en cualquier otra parte del país. Entonces, en total nosotros testeamos 67 muestras que fueron diagnosticadas por los centros de salud del Ministerio de Salud Pública de Ecuador en distintas localidades, ¿no? Como es la ciudad de Esmeraldas, la ciudad de San Lorenzo y la localidad de Tobar Donoso en Carchi. ¿Cómo ellos hacen el diagnóstico? Una vez que el paciente llega con síntomas al centro de salud, les hacen un testeo de las pruebas rápidas por RDTs o por microscopía. Entonces, una vez detectado que realmente el paciente tiene malaria causado por Plasmodium falciparum, ellos colectan la muestra, claro, con el permiso de la persona para participar en este estudio y nos envían a nosotros en la ciudad de Quito para nosotros analizarlos a nivel molecular. Las muestras provenientes de este estudio se realizaron entre el 2019 y 2021 y algo muy interesante es que en este periodo eh, tuvimos muestras provenientes de migrantes de Colombia que fueron diagnosticadas en San Lorenzo. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho a conocer
estos casos importados, cómo están influyendo con los casos autóctonos aquí en el norte de Ecuador, digamos. Bueno, para la parte de laboratorio, que fue la amplificación de genes de resistencia, nosotros amplificamos 6 genes de resistencia, que ya les voy a mostrar más adelante, y usamos técnicas moleculares, ¿no? Empezando desde la toma de sangre que se le hizo al paciente diagnosticado, esta nos envían a nosotros, nosotros realizamos una extracción de ADN. Cabe mencionar que aquí es un poco difícil porque la parasitemia que presentan los pacientes y que se ha demostrado en otros estudios aquí en el Ecuador es bastante baja, por lo que para la amplificación de estos genes se tuvo que realizar la técnica de PCR anidada. Es decir, nosotros realizamos una primera amplificación y dentro de esos amplicones que salieron de esta primera PCR se vuelve a hacer otra PCR. Esto con el objetivo de garantizar mucha más calidad y cantidad de secuencias que se exponen a un gel de electroforesis, a un gel de agarrosa, la técnica de electroforesis para evidenciar la presencia de estas bandas de ADN y el tamaño correcto. Una vez que ya hemos confirmado cualitativamente y visualmente, nosotros mandamos a secuenciar en Macrogen, donde la mayoría de investigadores lo realizan, y allá nos envían las secuencias. Nosotros lo que hacemos es un análisis bioinformático para identificar estos polimorfismos de un solo nucleótido y determinar estos genotipos de resistencia. Ok, entonces como en primer punto tenemos los genes de resistencia asociados a la cloroquina. Como les mencioné, esta droga fue famosa, se usó desde 1950 hasta el 2005 en Ecuador, es decir, 55 años se empleó, y no solo en Ecuador, sino en la gran mayoría de la región sudamericana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 55 años son lo suficientemente para que la cloroquina haya ejercido presión sobre distintos genes que causó mutaciones y que estas mutaciones confirieron resistencia a esta droga. Entonces, aquí en Ecuador tenemos a un primer gen que es el PFSRT. PFSRT significa Plasmodium falciparum, Chloroquine Resistant Transport, es decir, transporter de resistencia a la cloroquina. ¿Qué observamos? Encontramos dos genotipos. Un primer genotipo que está en color turquesa, que tiene una mutación, es un simple mutante, y en color rojo, un genotipo doble mutante. Aquí las letras rojas van a representar el cambio de aminoácidos causados por una mutación puntual. ¿Ok? Es un poco para aclarar. Entonces lo que vemos es que en Esmeraldas fue dominante este genotipo doble mutante y por otro lado, en esta localidad de Tobar Donoso, la cual fue más dominante, fue la verde. Pero al rato de comparar un poco con los genotipos que se encontraron de las muestras de migrantes de Colombia, vemos que justamente esta localidad que está más cerca en Ecuador, que es San Lorenzo, tiene bastante similitud, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera señalética de la migración sí está influenciando en la dispersión de parásitos resistentes. Pues ya lo vamos a ir viendo de por qué sí. También tenemos a otro gen, aquí está. Tenemos otro gen que es del PFMDR1. Este es el gen multidrug resistant, es decir, resistente a múltiples drogas. ¿Qué queremos hablar con múltiples? Multiresistente hace referencia a que el parásito es resistente a dos o más antimalárico. ¿Ok? Entonces, a este no solo se le ha asociado con la resistencia a la cloroquina, sino a todos los demás derivados de las quinolinas, que uno de ellos es la cloroquina, ¿no? También tenemos la primoquina, la primaquina, la modiaquina, la lumefrantrina, que ya no entra dentro de estos catálogos, es otra familia de fármacos, pero se ha comprobado, se han hecho testeos de que este gen está bastante conectado con la resistencia a varias drogas. Algo muy interesante que encontramos en este gen es un genotipo triple mutante, como ven aquí en la F, en la D y en la Y. Y es el primer reporte que hacemos aquí en Ecuador que se encuentra este genotipo.
porque anteriormente este genotipo doble mutante ya lo hemos encontrado, pero es la primera vez que reportamos este triple mutante. ¿Qué vemos con este nuevo genotipo encontrado en Ecuador? Es que si vemos en la localidad de Esmeraldas, es bastante abundante a comparación del otro. Pero algo raro, bueno, y no tan raro, es que si ven que en Tobar Donoso se mantiene más abundante los que son menos mutantes, que es el doble mutante. Y de igual manera, tanto Colombia como San Lorenzo, los genotipos se mantienen en casi la misma proporción. ¿Pero por qué ocurre esto? Ya lo vamos a explicar mucho más a fondo adelante. Pero al rato de nosotros contrastar estos resultados con la línea de tratamiento histórica que se ha venido empleando en el Ecuador, vemos que la cloroquina, como les mencioné, ha sido usada desde 1950 hasta el 2005 como tratamiento de primera línea. Entonces fue un tiempo, un lapso de tiempo tan amplio que ejerció presión en los parásitos para causar estas mutaciones. Y otra cosa interesante es que en Ecuador y en general en toda Sudamérica, la resistencia a cloroquina está fijada. Ya no hay vuelta atrás. Aunque ya no se utiliza la cloroquina para em, la malaria por falciparum, ya no hay parásitos sensibles. Pero, y ahora la pregunta es, ¿por qué si en otras regiones como África, cuando se deja de utilizar la cloroquina años después, comienzan a aparecer otra vez parásitos que son sensibles a la cloroquina? Y esta es una explicación a la diversidad genética de los parásitos. En Sudamérica, la diversidad genética de Plasmodium falciparum es bastante baja. La mayoría de los parásitos en Sudamérica son clones. En cambio, en África hay bastante diversidad genética, que esto causa que eh, al rato que la presión selectiva por las drogas baje, los parásitos que son sensibles puedan volver a resurgir y no se fije esa resistencia a cloroquina. ¿Ok? Bueno, también tenemos otro gen en los últimos años que se ha relacionado con esta resistencia a la cloroquina. Y esto lo obtuvimos por medio de este método de secuenciamiento de genoma completo, es decir, saber toda la cadena de nucleótidos de ese parásito. Lo que aquí encontramos en especialmente es este gen PFAAT1, que es el transportador de aminoácidos número uno. Lo que aquí encontramos, como ven en pantalla, son bastantes mutaciones, especialmente de inserciones. ¿Y por qué es interesante? Es porque estudios previos han comprobado, de hecho, que este gen es bastante conservado, que no es fácilmente que mute, sino es a causa de una presión selectiva. Y esta presión selectiva la está atribuyendo a la cloroquina, pero también a otras drogas como la modiaquina. La modiaquina ha sido una de las drogas que también se introdujo a Sudamérica, específicamente a la costa pacífica de Colombia, Ecuador y Perú, como tratamiento preventivo, es decir, una profilaxis, que también tuvieron que haber intervenido para generar la resistencia. Entonces tenemos a la clorquina, a la modiaquina, y una muy importante que todos debemos haber conocido en algún punto de nuestra vida es la quinina. La quinina es un fármaco famoso antimalérico que se conoce en todo el mundo y que proviene de un árbol nativo de Sudamérica, que es la cinchona. En Ecuador, en Perú, tenemos árboles endémicos de cinchona, ¿no? Entonces, esta cinchona se usó por bastantes años por los nativos hasta que vinieron los occidentales, se comenzaron a enfermar de malaria y vieron que el tomar esta bebida de la cinchona funcionaba, entonces cogieron toda la corteza de estos árboles, los llevaron a sus países y allá lo caracterizaron químicamente, molecularmente y sintetizaron la molécula. Y esta es la quinina. Sin embargo, tomar cinchona, aunque ayuda a combatir la malaria, también causa efectos secundarios, como es el sinconismo. El sinconismo es un síndrome que te causa que a ratos tú no escuches bien, te desconcentres, que tengas mareo, cefalea y comiences a vomitar de repente. Entonces,
Actualmente no se recomienda que se use cinchona como primera línea, quinina, perdón, sino como última alternativa si el paciente está en riesgo de morir. Ok. También tenemos dos genes que están asociados con la resistencia a la sulfadoxina y pirimetamina. Como les comenté, estos son dos fármacos que se han empleado conjuntamente. Por un lado tenemos a este gen, el DHPS, que está relacionado directamente con la resistencia a la sulfadoxina. Y vemos que solo se encontró un genotipo mutante. El genotipo salvaje que vemos en Ecuador se encuentra distribuido, se encuentra dominante, mientras que en Colombia también se encuentra en su mayoría, pero también ya encontramos parásitos con una mutación. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Que en Ecuador la resistencia a sulfadoxina no existe, que los parásitos son sensibles a este fármaco. Sin embargo, para este otro gen que es el DHFR, que está asociado directamente con la resistencia a pirimetamina, se han encontrado dos genotipos mutantes. Un genotipo simple mutante en anaranjado y un genotipo, perdón, regreso, y un genotipo doble mutante. ¿Ok? Vemos que este genotipo doble mutante es dominante en esta localidad de Esmeraldas, dominante también en la localidad de San Lorenzo, pero también encontramos al genotipo salvaje, es decir, al que es sensible a la pirimetamina. Y vemos que en cambio en Tobar Donoso es dominante, no se encuentra ningún otro genotipo resistente. Mientras que para las muestras de Colombia, aquí en cambio ya vemos, aparte de que domina este genotipo doble mutante que está en rojo, vemos un color anaranjado que es también un genotipo, pero simple mutante. ¿Ok? Pero entonces aquí también, mientras nosotros realizábamos el estudio, veíamos, ¿por qué esta diferencia? Si es una droga que se utiliza conjuntamente, debería generar resistencia al mismo tiempo, ¿no? Porque si genera resistencia a la pirimetamina, entonces la sulfadoxina va a actuar y va a matar al parásito y no se va a generar resistencia para ninguno de estos dos fármacos. Sería como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué es resistente para uno, pero es sensible para el otro? Entonces, ese tiene una explicación bastante interesante que ya lo vamos a abordar más adelante, ¿ya? Y bueno, para terminar también tenemos este último gen que está asociado con la resistencia a las artemisininas, que son los medicamentos que, como les mencioné, se utilizan en todo el mundo en la actualidad, y vemos que tanto para las tres localidades de Ecuador y Colombia se encuentra solo el genotipo salvaje, es decir, la artemisinina es deficiente para ambos países. Ahora sí, nosotros también lo relacionamos con la línea de tratamiento de Ecuador. Las artemisininas recién se implementaron en el esquema de tratamiento en el 2005 como tratamiento de segunda línea, como artemeter y lumefantrina. Para el 2006 cambió y pasó a ser tratamiento de primera línea como el derivado del artesunato, y también se utilizó en conjunto la sulfadoxina y pirimetamina. Y es a partir del 2012 en que se usa hasta la fecha como primera línea el artemeter, lumefantrina más primaquina. Aquí también me gustaría resaltar que usamos otra droga conjunta que es la primaquina, porque en cambio esta tiene efecto gametocida, es decir, que específicamente ese fármaco va a matar a los gametocitos masculinos y femeninos para que no se sigan reproduciendo, para que no se sigan eh, absorbiendo por el vector y formando muchos más parásitos que pueda generar un brote clonal. Bueno, a esto también nosotros realizamos una comparación de los resultados de este estudio del 2019-2021 con un estudio que se hizo de muestras de 2013-2015. Esto con el objetivo de saber cómo ha cambiado la resistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Y vamos a ver
qué tal está. Tenemos estos gráficos, están separados por localidades: Esmeraldas, San Lorenzo, Tovar Donoso. Y aquí arriba tenemos eh, un asterisco que representa a las muestras del periodo 2013-2015 y la de dos asteriscos que representa a las muestras de 2019-2021. Lo que encontramos en este gen de HPS asociado con la resistencia a sulfadoxina, observamos que el genotipo salvaje ha prevalecido a lo largo del tiempo, es decir, la sensibilidad a la sulfadoxina se mantiene. Y de igual manera, en el gen PFK13, asociado con la resistencia a las artemisininas, también prevalece este genotipo salvaje y son sensibles a estos fármacos. Bueno, pero por otro panorama también tenemos a este gen CRT, que es el que está asociado con la resistencia a la cloroquina, y vemos que en primer lugar ya cambios de color. Entonces vemos que en esmeraldas el genotipo en rojo era tenía muy poca proporción y ahora en el 2019-2021 fue dominante. En San Lorenzo también el genotipo rojo comenzó a aumentar y en Tobar Donoso es la primera vez que se reporta este genotipo doble mutante. ¿A qué se debe este aumento de genotipos? Y no solo de este gen, sino también de otros como el DHFR, el que está asociado con la resistencia a la pirimetamina. Vemos que también igualmente en la localidad de Esmeraldas es donde más se ve este efecto de que este genotipo doble mutante comenzara a dominar. En San Lorenzo igual, mientras que en Tobardo no se ha mantenido al momento. No sabemos si en la actualidad, en 2013, ya comenzaron a aparecer otros genotipos resistentes. Y en el gen MDR1 también tenemos algo interesante porque en el 2013-2015 se reportaron dos genotipos simple mutantes, los cuales en este estudio en específico ya no se encontraron. Es decir, después de menos de 10 años, estos genotipos han desaparecido. Reportamos por primera vez este genotipo triple mutante, que de igual manera en Esmeraldas comenzó a dominar. Apareció en San Lorenzo y por suerte aún no en Tobardonos. Ya. Ahora sí, con respecto justamente a lo que yo les mencionaba de estas dos drogas que se utilizan conjuntamente, que es la sulfadoxina y la pirimetamina, como veíamos en DHPS no se encuentra ninguna mutación que cause resistencia, mientras que en DHFR sí. ¿Y qué se debe? ¿A qué se debe esto? Es porque estas dos drogas actúan sinérgicamente. Es decir, en este caso en específico, actúan en la inhibición de una misma vía metabólica, es decir, la vía metabólica de la biosíntesis del folato, que es un compuesto esencial para la supervivencia del parásito. Algo que es muy interesante y es que el parásito realmente es inteligente y busca cualquier alternativa para poder evadir el efecto que tienen estos fármacos. Entonces, si ustedes ven aquí, la ruta metabólica del folato empieza desde el GTP, el PBABA y el glutamato, ¿verdad? Entonces tenemos una síntesis de eh, pteridina, otra pteridina bifosfato, otra dihidrotetrato, otra dihidroptofolato, hasta que llega al THF. Ahora, si el parásito sabe que en su medio, es decir, en la sangre, se encuentran estos fármacos, lo que va a hacer para evitar de que no se produzca el folato, él va a utilizar el folato que se encuentra presente en el hospedero. Entonces, este folato lo absorbe de su medio eh, extracelular y por medio de la enzima folato reductasa lo convierte a DHF, dihidrofolato. Y al rato de utilizar el folato del hospedero, su vía metabólica se acorta a utilizar NADPH
para pasar a TFH. Y aquí es donde va a actuar la pirimetamina en enzima dihidrofolato reductasa. Entonces, por eso es que primero se causa resistencia en el gen de HFR, que es para la pirimetamina. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que en el medio sanguíneo se encuentra una alta concentración de pirimetamina y sulfadoxina? El parásito ya no puede utilizar el folato del hospedero, sino ahora le va a tocar sintetizar su propio folato. Entonces empieza desde el inicio de la vía metabólica. Entonces vamos al GTP, al PABA, al glutamato, a la tiridina pirofosfato, y justamente aquí es donde ahora va a actuar el otro fármaco, que es la sulfadoxina, en esta enzima, la dihidroopterosintetasa. ¿Ok? Entonces, comienza a ejercer presión selectiva en esta parte de la vía metabólica y es por eso que comienza a generar mutaciones asociadas con la resistencia en este gen después de el gen de HFR. Y esto no solo, este panorama no solo se vive en Ecuador, sino otros estudios también han comprobado en zonas donde casos de malaria son mucho más comunes, como en África. Ya saben que primero se ha generado la resistencia para la pirimetamina y después para las sulfadominas. Pero es muy interesante porque el parásito genera bastantes estrategias para evadir el efecto letal que tienen estos fármacos. Ok. Y ahora sí, algo que también es bastante interesante, el conocer por qué el aumento de estos genotipos de resistencia, como yo les mencionaba en esta localidad de Esmeraldas, ¿no? Donde antes la proporción era muy baja y ahora la proporción subió a ser dominante. Entonces, una de las primeras explicaciones de por qué este aumento es debido a una expansión clonal. Como yo les había mencionado anteriormente, las poblaciones de Plasmodium falciparum en Sudamérica tienen una muy baja diversidad genética, por lo que en Sudamérica solo se han reportado 5 clones, perdón, 5 linajes de Plasmodium falciparum. Y la mayoría de estos brotes de malaria son causados por el mismo parásito. Entonces, hay un estudio que realizaron con las mismas muestras que se analizaron para los genes de resistencia, pero en este caso analizaron microsatélites. Y lo que encontraron en estos microsatélites es que, por ejemplo, en los brotes de esmeraldas, la mayoría de la enfermedad que causó fue un mismo parásito. Si ven, la proporción este verde es el parásito del mismo linaje. Igualmente en Tobar Donoso, este brote que ocurrió fue causado en la mayoría por un solo clon. Entonces, ahí tenemos la primera explicación de por qué estos genotipos dobles mutantes son más abundantes. ¿Ok? Y la segunda que nosotros hicimos esta hipótesis es que se debe a la migración humana entre Colombia y Ecuador. ¿Y esto por qué? Tenemos una primera evidencia que encontramos de esta mutación, la A16B, en el gen de HFR, que está asociado con la resistencia a la pirimetamina. Sin embargo, esta mutación en este gen está relacionada específicamente con la resistencia al cicloguanil. El cicloguanil es un fármaco que, como les mostré anteriormente en esta vía metabólica, también actúa como un inhibidor de la DHFR, así como la pirimetamina. Sin embargo, este fármaco en Ecuador nunca ha sido empleado. Pero adivinen dónde, sí, en Colombia. En Colombia, hasta la actualidad, se comercializa justamente en el sur, en el departamento de Nariño. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar que la resistencia a esta mutación se generó por el uso de cicloguanil en Colombia, pero que ya se encuentra presente esta mutación en parásitos del Ecuador? Es decir, puede haber sido la influencia de migrantes de Colombia que vinieron a Ecuador, ya estaban infectados del parásito, se establecieron aquí en Ecuador, el mosquito también ayudó a dispersar, hubo una recombinación genética entre los parásitos nativos de Ecuador, o la otra opción es que también se estableció ese parásito, ¿no? No podemos saberlo con certeza. La otra opción también es que los ecuatorianos
por el comercio, viajan frecuentemente a Colombia a abastecerse de productos, se infectan allá, vuelven al país y ya presentan sintomatología. Entonces, es muy interesante porque si recapitulamos, en Colombia es donde en las muestras de Colombia es donde hemos encontrado más genotipos mutantes, a diferencia de Ecuador. ¿Y por qué también se da esto? En Ecuador nosotros hemos cambiado el esquema de tratamiento para la malaria 5 veces. En Colombia se han cambiado unas 10, 12 veces. Entonces, estas fluctuaciones de estar cambiando los tratamientos, los fármacos a cada rato, es lo que también está generando eh, que aparezcan más mutaciones que confieren más grados de resistencia a los fármacos. Bueno, a esto lo que nosotros también hacemos es una propuesta de las principales rutas de migración que están contribuyendo a la dispersión de estos parásitos provenientes principalmente de Colombia y que se están estableciendo en Ecuador. Entonces, la principal y la más importante es la vía marítima. Esta vía marítima conecta los puertos de Tumaco, en Colombia, en Nariño, con el puerto de San Lorenzo y también con el puerto de Esmeraldas. Esta ruta marítima se usa a diario por cientos, si no miles, miles de personas, por principalmente el comercio que les decía. Pero también tienen eh, otros usos. Por ejemplo, en esta región justamente del norte de Ecuador y sur de Colombia, está bastante marcado lo que es el narcotráfico. Entonces, eso también está provocando como un factor indirecto a dispersar la enfermedad, ¿ok? Entonces, no nos sirve mucho de luchar contra la enfermedad en nuestro país si también se está introduciendo de otros países vecinos. ¿Ok? Vamos, otra ruta que también encontramos importante, aquí está. Otra ruta, en cambio, es la terrestre. Hay esta ruta que es la E15. Es una carretera enorme que justamente conecta el departamento de Nariño, pasa por el río Mataje, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, llega hasta la ciudad de San Lorenzo y de San Lorenzo también conecta con la ciudad de Esmeralda. Entonces también es muy importante esta ruta porque a diario cientos y miles de personas utilizan para transporte de comercio. En cambio, por otro lado, esta localidad de Tobar Donoso, esta localidad que aunque pertenece en Ecuador, está mucho más ligada hacia los colombianos. Entonces, si vemos aquí el zoom de este cuadro en rojo, vemos que esta, lo que le estoy marcando que es el río San Juan, es la frontera de Ecuador y Colombia. Y la localidad de Tobar Donoso es de aquí, justo. Entonces tiene bastante influencia de los colombianos porque desde Nariño utilizan la vía fluvial para abastecer de comida, medicina, insumos a esta localidad, mucho más que Ecuador, porque acceder a esta localidad desde Ecuador es mucho más difícil, porque primero no hay carreteras, las carreteras son de tercer orden improvisadas. Segundo, mucha gente no va voluntariamente a estos sitios por el temor a estas bandas de narcotráfico que yo les mencionaba. Pero lo que sí hay es, es que una vez al mes desde Ecuador sale un avión con militares equipando insumos que van hasta esta localidad. Y por último también tenemos esta otra carretera que es la E10. En cambio, esta carretera ya conecta San Lorenzo con la provincia de Carchi. Esta también últimamente, con lo que nos cuentan nuestros colaboradores del Centro de Salud de Tobar Donoso en Carchi, es que los locales utilizan esta ruta para viajar a San Lorenzo. Entonces, van de ida, de regreso, van de San Lorenzo, llegan hasta un poco de la parte centro de Carchi y desde ahí suben caminando. Son 3, 5 días que la gente camina por caminos improvisados
hasta llegar a su localidad. Entonces, puede que el lunes llegó a San Lorenzo, desgraciadamente se contagió de malaria y llegó por toda esta ruta, llega el viernes, vuelve a Tobar Donoso y ahí es cuando comienza a presentar la sintomatología. Bueno, como último, en las conclusiones que sacamos de este estudio, es que primero los parásitos resistentes a cloroquina y pirimetamina han incrementado en estos últimos años, mientras que los parásitos sensibles a sulfadoxina y artemisinina se mantienen hasta la actualidad. Es decir, el actual tratamiento contra la malaria causado por Plasmodium falciparum es eficiente. Segundo, que estos genes, los genes CRT, DHFR, MDR1, han pasado por un proceso de selección natural debido a la presión de los antimaláricos que han ejercido en décadas anteriores. Como les mencionaba, desde 1950 hasta principios de los 2000. Tercero, que la migración frecuente de humanos entre Ecuador y Colombia ha contribuido a la dispersión de estos parásitos resistentes que a la larga pueden establecerse en el país y generar conflictos por la lucha contra la malaria. Y bueno, por último, es que estudios como este que representan la vigilancia genética es clave para identificar falencias en los tratamientos, notificar a los ministerios de salud pública oportunos y de alguna manera así prevenir la dispersión de la enfermedad y contribuir a la eliminación de la malaria en el país, sin, como le decimos nacionalmente. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Y antes que nada, también me gustaría agradecer a la PUSE, que es la Pontificia